Buenos días con todos, autoridades, compañeros, estudiantes, sean todos bienvenidos a este evento que nos llena de orgullo a nuestra comunidad académica, la presentación de los libros institucionales del Tecnológico Universitario Pichincha. Hoy celebramos la producción de nuevo conocimiento, el esfuerzo de nuestros docentes y el compromiso de nuestra institución por producir investigación científica. Como lo decía Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Y estos libros que hoy presentamos no solo enriquecerán el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino también serán una valiosa contribución al ámbito académico. Para dar inicio, quiero dar la bienvenida al doctor Edgar Espinosa, que va a dar unas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Señora vicerrectora, compañeros docentes, compañeros, señores estudiantes, yo he visto con mucha satisfacción la iniciativa de comunicación de hacer las presentaciones, aunque sean posteriores a sus lanzamientos, de un síntesis de los contenidos de estas creaciones de nuestros compañeros docentes. Es muy importante porque, en primer lugar, presentamos a nuestros estudiantes. Lamentablemente, habrá ocasión en la que se pueda difundir un poco más masivamente cuáles son los criterios de nuestros profesores y de qué manera el libro per se puede ayudar en la formación. Si bien es cierto que la tecnología nos tiene sobresaltados de un rato al otro con las creaciones, con el aparecimiento de nuevos y nuevos conocimientos, no es menos cierto que lo que está escrito no se puede borrar. En algún momento les decía que yo siempre recuerdo una frase latina que dice verba volant scripta manent, que quiere decir que las palabras se diluyen, se esfuman, muchas veces se terminan, pero no los escritos. Y en ese sentido quiero iniciar esta presentación felicitándoles a los compañeros que hacen las presentaciones de sus producciones literarias en esta mañana. Y en segundo lugar, a comunicación, que está prácticamente dando un poco de espacio a la educación, a la lectura, a la creatividad, a incentivar para que nuestros docentes, nuestros estudiantes, dediquen un poco de su tiempo a la lectura, dediquen un poco de tiempo a formarse a través de este mensaje que llevan los textos, los libros científicos. Mucho estamos absorbidos por lo que nos ofrece la televisión. Claro que es simpático, las telenovelas, las aventuras, los chullitas y todo lo demás. Ahora ustedes ven que en Netflix presentan unas series, pero una maravilla por lo exóticas, pero no estamos dando lugar a la lectura, al aprendizaje, al valor que tienen los libros. El libro nunca será sustituido, nunca. De manera que quiero felicitarles a los compañeros que hacen las presentaciones de sus trabajos, al magíster Boris Mesa Fernández, si está presente, que se ponga de pie para que le conozcan. El título de su obra es Filosofía de la Educación. Sí. Al PhD Elfio Pérez, con su obra Historia de la Educación. Tiene una coautora que es Evelyn Cadena Quelal. Ética profesional en el contexto educativo, de la magíster Ismari Gómez.
El fútbol, marca registrada del equipo de barrio a la propiedad deportiva del magíster Andrés Saldumbide. Andrés no es docente al momento aquí, él trabajó algún tiempo de gran calidad y es un hombre dedicado a la investigación y a la creatividad. Él está colaborando ya con nosotros en las maestrías, concretamente. Y hoy, pues, presenta su libro que les acabo de indicar. Evaluación del estrés laboral con base en la automatización web del cuestionamiento de la OIT y de un sistema de reconocimiento facial de emociones. Trabajo realizado en conjunto con el Instituto España, siendo coautores el doctor Elfio Pérez y la doctora Evelyn Cadena. Reafirmamos nuestra felicitación y la gratificación, no solo por formar profesionales, sino por contribuir activamente al conocimiento y a la transformación de nuestra sociedad. Felicitaciones, compañeros, y en un esfuerzo de síntesis vamos a enterarnos quienes por dejadez y porque no nos han hecho llegar un librito, no hemos podido saber de qué es lo que se trata. Bienvenidos. Un aplauso al doctor Edgar Espinosa por acompañarnos acá. Así es, como lo menciona el doctor, a continuación los protagonistas de este evento son quienes nos harán un resumen, una reseña de los libros que el día de hoy nos presentan y que los podrán ya encontrar de manera digital en nuestras redes sociales y también en nuestro repositorio digital. Tenemos las pantallas, pueden escanear el código QR donde tendrán el link y les llevará el acceso directo a los libros. Les invitamos para que comiencen a revisar estas producciones académicas. Vamos a empezar y recibir con un fuerte aplauso de una manera de síntesis muy rápido. Nos van a contar la reseña de este libro, el magíster Boris Mesa con su libro Filosofía de la Educación. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, primero agradecer al Instituto la gentileza de publicar el libro y también la gentileza de permitirme presentarlo aquí hoy. En esencia, una de las primeras, de los primeros asuntos con el título del libro es que yo no soy filósofo de profesión, o sea, yo no soy un filósofo de formación. Yo soy un apasionado de la filosofía que la he estudiado por cuenta propia y una vez me gradué de educación en lengua y literatura, que es mi verdadera formación. En este marco y bajo estos elementos de mi formación profesional es que quise lanzarme a la tarea de hacer el libro de Filosofía de la Educación, que a mi modo de ver puede ser útil para los estudiantes a los que le imparto esta misma asignatura en los primeros semestres de la carrera de educación. El libro tiene una estructura capitular que comienza esencialmente con los elementos básicos del conocimiento de la filosofía occidental, qué cosa es la filosofía, qué entendemos por filosofía, cuáles son los referentes, el origen de la filosofía dentro de lo que entendemos por cultura occidental y qué repercusión tiene para definir determinadas escuelas y la relación de la filosofía con esas escuelas de la educación. O sea, eso es en tanto el capítulo número 1. El capítulo número 2 explora las relaciones de la educación con una serie de ciencias como la ética, la sociología, la psicología, un elemento que a mi modo de ver es indispensable para luego enfrentarse al proceso de enseñanza y aprendizaje y también al proceso de construir herramientas y actividades para los estudiantes. El tercer capítulo es un recorrido por las diferentes escuelas
de la pedagogía desde sus orígenes hasta la contemporaneidad, la relación de diferentes momentos de la psicología moderna con esas escuelas de la pedagogía contemporánea, y un quinto capítulo que es una compilación de ensayos, datos biográficos de diferentes autores, no solo de la pedagogía universal, sino también de la pedagogía latinoamericana y ecuatoriana. Esa es la estructura del libro. Creo que lo que me he propuesto, más allá de un material didáctico para que los estudiantes fijen de forma inmediata los conocimientos, también practique, porque al final de cada capítulo hay un sistema de actividades que para solucionarlo el estudiante debe conocer el contenido del capítulo. Y entonces esa es la estructura de mi libro. Lo repito, lo he hecho pensando esencialmente en los estudiantes con los que he trabajado en los 3 momentos de los 3 semestres de aquí de la carrera de educación, y creo que ahora que vamos a comenzar a trabajar con él, vamos a ver, como decía el rector, qué tipo de estrategias, qué tipo de relación se puede establecer entre el libro y los estudiantes, la asignatura que vamos a impartir y nosotros. Esa es la base del libro y ese es el contenido esencial de mi libro, ¿no? Filosofía de la educación, apuntes y compilaciones, porque hay una serie de ensayos, entrevistas y datos biográficos de autores de la pedagogía universal y latinoamericana al final. Esa es la esencia del libro y bueno, cualquier pregunta, algo que quieran puntualizar, pues lo vemos. Un aplauso para nuestro compañero. Valiosa el aporte de nuestros compañeros. Miren, producciones que realizan desde los docentes para nuestros estudiantes, realmente un gran aporte para la institución. También damos el paso en este momento al doctor Elfio Pérez con su título de libro, Historia de la Educación. Un aplauso, por favor. Bueno, queridos colegas, autoridades y estudiantes, la estrategia que hemos nosotros trazado dentro de las carreras de educación, siempre decimos carreras de educación porque realmente son 3 carreras las que están en el campo de la educación en nuestro instituto. O sea, la educación básica, la educación inicial y la educación inclusiva. Por primera vez en este momento ya tenemos las 3 carreras funcionando. O sea, tenemos inclusiva, tenemos básica y tenemos inicial. Ante nosotros se abrió una alternativa, que fue la alternativa de ver cómo los estudiantes podían contar con una bibliografía básica que se ajustara a los PEAs que estaban trabajando. Es decir, siempre ha habido la posibilidad de incursionar en otros libros, de buscar en diferentes espacios, tanto físicos como virtuales, pero a nosotros nos llamó la atención la posibilidad de buscar una bibliografía que se ajustara exactamente a las coordenadas que le estábamos dando nosotros en el estudio que estaban realizando los estudiantes. Por eso una de las metas que nos trazamos, como les decía, fue tratar de lograr esos libros básicos. En este momento, como ustedes verán, se han tratado o se han resuelto ya 3 libros y seguimos trabajando en 3 más. La meta nuestra es en un año tener todos los textos básicos de las asignaturas esenciales del tronco común de las carreras. Y para eso estamos contando con el apoyo de profesores nuestros y por supuesto de aquellos que quieran colaborar con nosotros. Pero, repito, la idea y la estrategia de estos libros de texto es esa. En el caso de Historia de la Educación, el libro que conjuntamente con la doctora Cadena elaboramos, se ajusta a esta estrategia que les apuntaba. La historia de la educación, por supuesto, nos traza la idea de cómo ha ocurrido este fenómeno social que está implícito en el propio desarrollo de la humanidad y que nosotros, si somos y aspiramos a ser docentes, tenemos que tener una historia clara de cómo se ha movido la educación a lo largo del tiempo. El texto nuestro trata de vincular los procesos de cómo ha evolucionado la educación desde la antigüedad hasta nuestros días, tratando incluso de ponerle una impronta
que a veces en los textos, como decía el profesor Boris, occidentales, un poco hacen caso omiso de lo que pasó en otras culturas que no son tan occidentales. Me refiero a la cultura hindú, a la cultura egipcia, a la cultura china. A veces desconocemos qué pasó en esos espacios y, sin embargo, cuando hablamos de educación tenemos que tener conciencia de que precisamente la educación no empezó en el mundo occidental, sino empezó precisamente en ese mundo oriental. Y por eso tenemos que analizar las culturas que dieron origen al proceso educativo, desde la cultura sumeria hasta la cultura, digamos, greco-latina, que es la que por su trascendencia occidental nos llega con más frecuencia. Pero para que se entienda, la historia de la educación, que en síntesis se aborda en este texto y que se ajusta, digamos, a los contenidos que ustedes van a recibir, va desde la antigüedad, pasando por la comunidad primitiva, desde los primeros momentos en que la escuela no existía, pero la educación sí existía. Como dijera el gran pedagogo Aníbal Ponce, era una educación de la vida y por la vida. Pero la educación existía. No había una transferencia escrita, pero sí había una transferencia oral. Y las personas mayores transmitían a las personas más nuevas la experiencia que a lo largo de la vida habían acumulado. Y ya ahí empezó la educación. La educación, por supuesto, se trasladó a los espacios cuando ya empezaron las escuelas, precisamente en estos lugares, en China, en India, en Egipto y posteriormente en Grecia y Roma. Se hace ese recorrido, se llega a la Edad Media, se analiza cómo la educación en la Edad Media se centró en los monasterios, cómo la cultura se quedó encerrada en los elementos eclesiásticos, cómo las escuelas eran sencillamente escuelas monacales, y cómo desde el Renacimiento hacia acá ese resurgimiento de la educación pasó a la formación de un nuevo tipo de escuela. O sea, pasando así brevemente, pasamos de la antigüedad a la esclavitud, al feudalismo, al capitalismo o lo que podríamos llamar la era moderna, hasta llegar a nuestros días e incluso hacer un breve resumen de cómo históricamente se fue comportando la educación republicana en Ecuador. Cuando digo educación republicana, quiere decir a partir de 1830 de la proclamación de la República Ecuatoriana. Entonces, eso es lo que trata el texto. O sea, resumir los espacios educacionales que se movieron en el tiempo, darles a los estudiantes una idea lógica de la evolución, de cómo se pasó de un momento a otro y cómo fueron apareciendo las diferentes teorías pedagógicas en dependencia del propio desarrollo que la humanidad fue alcanzando. Ya en este semestre que comienza ahora en el mes de mayo, estos serán los textos básicos de estas asignaturas. Quiere decir, los estudiantes podrán y los profesores exigirán el estudio y la revisión de los contenidos que están allí. Como les decía, son textos básicos que tienen, como decía el profesor Boris, secuencias de aprendizaje y secuencias de evaluación de lo que se está viendo al interior de esos textos. Y los estudiantes podrán leer y podrán consensuar lo aprendido en función de la evaluación que el propio texto les propone. Entonces, esto es lo que traza o trata de hacer el texto de Historia de la Educación, pero lo más importante creo que es tener en cuenta que la idea general es tener los textos básicos de todo el tronco común de las carreras de educación. Gracias por su atención. Un aplauso nuevamente para el doctor Elfio Pérez y estos libros que, como ustedes ven, tienen un gran aporte para nuestros estudiantes. Son ya elementos base para que puedan manejarlo dentro del aula. Damos paso a la magíster Ismari Gómez, quien nos presenta su libro Ética Profesional del Contexto Educativo. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Quería comenzar a presentar el libro justo con una frase del filósofo y profesor español Fernando Savater. Decía: después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes:
coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Esta frase justamente me inspira para presentar el libro La ética profesional en el contexto educativo. Este es un libro que, además de que, bueno, es una asignatura que ya en varias ocasiones he impartido, me ha sido relativamente fácil, justo porque mi formación sí es de filosofía. Soy filósofa de profesión de tercer nivel y es una asignatura que a lo largo de los años he venido trabajando y por eso es que consideramos lo importante de poder escribir este libro, teniendo en cuenta, como decía el doctor Elfio, que en la actualidad los jóvenes pueden googlear, pueden utilizar el chat GPT o GPT en inglés, pueden hacer muchas búsquedas, pero indiscutiblemente se nos hacía necesario la presencia de un documento, de un material, de un libro que compilara toda una serie de elementos importantes de la asignatura y que le fuera mucho más fácil a los estudiantes ir ahí y consultarlo y que estuviera en consonancia con todos los temas que impartimos nosotros en la asignatura. Los objetivos principales de este volumen están relacionados con inspirar a los profesionales de la docencia a tomar decisiones más conscientes y responsables, fortalecer una comunidad educativa con un amplio desarrollo moral y ético tanto de los estudiantes como de los docentes y con un sentido de pertenencia. Los capítulos fundamentales de este libro están encaminados a ver los principios y valores éticos vistos a través de la conducta no solo de los estudiantes y de la formación de la conducta de los estudiantes, sino también de los docentes, promoviendo una cultura de reflexión, de integridad, de responsabilidad. Hay un capítulo que para mí es el capítulo que más valor tiene en el libro relacionado con los desafíos éticos en la educación actual. Aquí se exploran en este capítulo toda una serie de dilemas éticos que día a día nos enfrentamos a ellos, no solo en nuestras aulas, sino en la sociedad, porque no vivimos en una burbuja, nos movemos en diferentes espacios y un poco los dilemas éticos que se dan en esta sociedad que a veces está un poco fuerte, donde se presentan problemas de drogadicción, problemas de delincuencia y a veces un poco los estudiantes no saben cómo manejarse en este mundo globalizado y justamente ahí se manejan toda una serie de dilemas éticos con el objetivo de ver cómo enfrentarlos y cómo darle solución. Ahí en ese capítulo se manejan toda una serie de casos prácticos para ayudar a los educadores a identificar y gestionar estos desafíos y no solo a los educadores, sino a los propios estudiantes cuando se tienen que enfrentar a una serie de dilemas en la sociedad, cómo solucionarlo. También se plantea un capítulo relacionado con la promoción de una educación equitativa y de calidad. Se centra este capítulo en cómo los valores éticos pueden contribuir a una educación más inclusiva, más justa, asegurando el bienestar de los estudiantes. Yo creo que la educación inclusiva está en el centro de muchos problemas hoy y bueno, gracias que nuestro instituto, yo creo que somos promotores de esta educación inclusiva, tenemos estudiantes en la carrera y realmente muy buenos estudiantes que estamos seguros que también se van a apoyar de esta bibliografía y eso es lo que trata esencialmente este capítulo. Y se manejan toda una serie de herramientas y recursos para que los educadores refuercen sus valores y promuevan un ambiente ético dentro de las instituciones educativas. De igual manera, como los otros libros anteriores, de valioso tiene este libro también que se plantea toda la teoría y al final de cada capítulo se hacen toda una serie de ejercicios prácticos con ejemplos del entorno, con ejemplos de la sociedad para que los estudiantes los puedan utilizar y al final puedan resolver todos estos dilemas éticos. Esto es esencialmente lo que se plantea en nuestro libro y que bueno, ya como decía el doctor, comienzan a partir del próximo semestre los estudiantes a utilizarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Ismari. Un aplauso nuevamente para ella por su aporte.
Vamos a dar paso ahora hacia el magíster Andrés Saldumbide, quien nos presenta 2 textos. Uno titulado Mente en el juego, los secretos de la psicología deportiva, y también su libro Fútbol, marca registrada, del equipo de barrio a la propiedad deportiva. Un aplauso, por favor, para Andrés. Muchísimas gracias y qué bonito ver de nuevo de manera muy frontal a muchos compañeros que también les puedo hasta el momento mencionar como amigos. Buen día también, de manera inclusiva, o buenas tardes probablemente. Bueno, como lo mencionaba aquí el doctor Edgar Espinosa, nosotros tenemos un fin ulterior en el sentido de la educación. No simplemente es el sentido de poder recolectar información que la vamos a plasmar sin un sentido, sino el hecho de poder llegar a transfigurar una realidad a través de nuestras experiencias. En este caso, de igual manera, quiero agradecerle de manera muy cordial a Evelyn, precisamente porque ella fue una de las personas que me hizo identificar esta justificación, este preciso momento donde en el deporte nos hace falta más acciones científicas, más acciones académicas. Y precisamente bajo esa justificación me vi en la necesidad y el gusto y cariño de poder plasmar 2 elementos claves en estos 2 libros académicos. De manera... Nuevamente reiterándoles, el tema de mente en juego nace como una necesidad de poder generar el andamiaje de qué es lo que pasa en el cerebro de los deportistas y los atletas en el Ecuador. Desafortunadamente en el país manejamos el deporte de un contexto muy empírico y nos hace falta un abordaje más académico y sobre todo bajo un sustento que pueda fundamentar una síntesis y un plan de acciones para poder llegar al perfeccionamiento como tal. En Mente en Juego nosotros podemos hacer una revisión de todas las teorías a nivel de terapias cognitivas conductuales, más de en todo caso el manejo de ansiedad, manejo de presiones externas para que los deportistas puedan fundamentar y propiciar el mejor rendimiento en su pleno accionar. También es una de las materias que actualmente estoy trabajando a nivel de psicología deportiva en la maestría que precisamente estamos dando aquí en el Tecnológico Universitario Pichincha. Por otro lado, y en consiguiente, el otro libro que es de fútbol, marca registrada, no sé si está en el siguiente. El libro que es de fútbol, marca registrada, habla directamente desde un sentido más personal. Tuve la fortuna de poder estar en el Club Deportivo Nacional y también en algunas acciones con el Club Independiente del Valle. Este tema de referencias empíricas nos permitió conquistar unos conocimientos que lo que busca es que las personas no nos quedemos con el sentido de que quiero tener mi equipo de fútbol y estoy a nivel de barriales. ¿Cuál es el plan de acciones que deberíamos de tomar nosotros para poder llegar a una propiedad deportiva? Que lo que nos fundamenta el ámbito científico es que la actividad de explotaciones de marcas vinculan el hecho de que nosotros podamos trabajarlas ya desde un sentido más administrativo. No simplemente ver al fútbol como una pasión, que de verdad lo es, pero en este caso verlo al fútbol como una institución que puede promover bastantes empleos o puede promover desde una manera organizativa el hecho de poder conseguir diferentes trofeos y acciones como tal. Entonces, en este libro también nosotros abordamos el sentido de cómo crear tu estructura desde la parte de un organigrama funcional o cómo generar una línea de patrocinios para poder captar fondos para que nuestros sueños no solo queden en el sentido de poder decir el fútbol es mi pasión, sino el fútbol puede ser mi profesión. Les agradezco mucho y bienvenidos todos. Muchas gracias al magíster Andrés Saldumbide. Y para cerrar vamos a invitar a la doctora Evelyn Cadena, quien nos va a hablar del texto titulado Evaluación del estrés laboral con base en la automatización web del cuestionamiento de la OIT y un sistema de reconocimiento facial de emociones, un trabajo en el que muchos de nosotros estuvimos involucrados a través de unas actividades prácticas del software. Adelante, doctora. Gracias, Magus. Buenos días con todos y todas. Agradecerle primero a Dios porque nos encontramos aquí en esta casa de formación educativa día tras día, tratando de mejorar este proceso educativo, este proceso formativo. Y luego al señor rector porque siempre nos ha depositado un voto de confianza a todos sus colaboradores. Y aquí uno de los productos de sus colaboradores. Esta publicación no es un libro de texto. Esta publicación corresponde a un libro técnico.
Por tanto, la introducción va a ser y la van a escuchar de manera diferente. Es necesario remontarnos por allá por el año 2023, cuando CEDIA, la Corporación de Desarrollo para la Investigación y la Academia, lanza su convocatoria ahora para los institutos superiores tecnológicos. Y es cuando, pues ante esta convocatoria, nos contactamos con el Instituto Tecnológico Superior de España de la ciudad de Ambato y nosotros empezamos a identificar las bases para poder presentar, pues concursar con otras instituciones, con nuestros pares. Es así que para el año 2024, enero, pues entregan los resultados y fuimos los ganadores. Al respecto, CEDIA pues otorga $8,250 para poder hacer o para poder ejecutar este proyecto investigativo, y las dos instituciones pues parten de todo un recurso humano, en este caso los investigadores como tales. La investigación se lleva a cabo bajo 3 cronogramas y cada actividad fue cumplida a cabalidad. Y como uno de los productos de esta investigación, ustedes tienen al frente un libro de orden técnico. Este libro está estructurado por 4 capítulos. ¿Quiénes pueden hacer el uso de este libro? Pues el sistema empresarial como tal, todos los compañeros que laboran en recursos humanos, los compañeros estudiantes que continúan con el emprendimiento. En general, los capítulos datan de cómo se fue desarrollando cada una de las actividades para llegar a la implementación de un software que mide facialmente las emociones de sus empleados. Los invitamos a que lean, a que revisen y pues si se animan a escribir, estaríamos encantados de colaborarles. Muchísimas gracias. Para cerrar este evento tan significativo, quiero invitar a la magíster Mónica Espinosa, quien nos compartirá unas palabras finales que, dicho sea de paso, sea para motivar a que más docentes se unan a esta producción científica. Un aplauso, por favor. Estimado señor rector, queridos estudiantes, estimados colegas, queridos invitados. Para la familia del Tecnológico Universitario Pichincha es un honor y un placer culminar esta jornada con la presentación de obras intelectuales que reflejan el arduo trabajo, el compromiso y la dedicación de parte de nuestro claustro académico. Hoy hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en una selección de libros que no solo enriquecen el conocimiento académico, sino que también muestran la profunda conexión entre la educación, la ética, la filosofía y el deporte, además que son fundamentales para el desarrollo integral de nuestra sociedad. Estos textos son el resultado de la investigación y la reflexión constante de nuestros docentes, quienes con su esfuerzo y dedicación aportan a la construcción de una educación más inclusiva, ética y de calidad. En primer lugar, Filosofía de la Educación, del magíster Boris Mesa Fernández, nos invita a reflexionar sobre los cimientos filosóficos de la educación, un campo que cada vez toma más relevancia en el mundo contemporáneo. A través de esta obra se reafirma la necesidad de pensar la educación desde una perspectiva crítica, reflexiva y transformadora, fundamental para aquellos que están comprometidos con la formación de ciudadanos con pensamiento autónomo. En Historia de la Educación, los autores Elfio Pérez Figueiras y Evelyn Cadena Quelal nos ofrecen una mirada profunda sobre la evolución del sistema educativo, proporcionando claves esenciales para comprender el pasado y las estructuras que han dado forma a nuestra educación actual. Este trabajo no solo es un ejercicio académico, sino un verdadero acto de responsabilidad histórica que permite visibilizar los procesos de transformación educativa en nuestra sociedad.
Por otro lado, la obra de Ismaris Gómez, Ética profesional en el contexto educativo, nos presenta una reflexión crítica sobre los principios éticos que deben guiar nuestra práctica educativa, en tiempos donde la ética y la responsabilidad profesional son más que necesarias que nunca. Este libro se erige como una guía para quienes buscan orientar su práctica docente desde los valores fundamentales que aseguren una educación justa, equitativa y humana. Asimismo, Mente en Juego, Secretos de la Psicología Deportiva y Fútbol, marca registrada, de Andrés Aldumbide, nos ofrece una visión innovadora sobre la psicología deportiva y el impacto del fútbol respectivamente, no solo en la mente del atleta, sino también en el entorno social y económico que lo rodea. Además, ambas obras demuestran cómo la educación y el deporte se interrelacionan y cómo la psicología juega un papel vital en el rendimiento y bienestar de los deportistas. El libro, planteado por la doctora Evelyn Cadena y el doctor Pérez en relación al estudio efectuado en conjunto con el Instituto España, se constituye en un insumo de consulta obligatoria para todos quienes estamos enfocados en que nuestros colaboradores tengan un espacio laboral de agrado y que se trabajen de forma adecuada los eventos relacionados con el estrés. Estos libros no solo son el reflejo de la excelencia académica que caracterizan a nuestros docentes, sino también de un compromiso profundo con la producción científica que se genera en el Tecnológico Pichincha. Los autores que hoy nos han acompañado representan una comunidad educativa que trabaja incansablemente por ofrecer una educación de calidad que no se limite solo a la formación técnica y profesional, sino que también busca proporcionar una formación ética, integral y humana a todos nuestros estudiantes. La producción científica de nuestros docentes no solo es un aporte al ámbito académico, sino que también responde a una necesidad urgente de aportar soluciones a los desafíos educativos y sociales de nuestra región. Este compromiso con la investigación y el desarrollo del conocimiento es la base para una educación de calidad, capaz de transformar realidades y construir un futuro más prometedor. Es por ello que hoy, más que nunca, debemos reconocer y celebrar estos esfuerzos. La labor de nuestros docentes va más allá de las aulas. Su trabajo y su producción científica son una contribución invaluable a la construcción de una sociedad más equitativa, crítica y preparada para los retos del futuro. Su compromiso con la educación de calidad es un faro que guía no solo a los estudiantes del Tecnológico Pichincha, sino a toda la comunidad educativa. Agradecemos profundamente su presencia y su apoyo en esta jornada y los invitamos a seguir siendo parte activa de esta transformación educativa. Que estos libros sean solo el inicio de una reflexión constante y una búsqueda continua por el conocimiento y la mejora. Que cada página de estas obras inspire nuevas preguntas, nuevos desafíos y sobre todo nuevas respuestas que nos acerquen cada vez más a una educación de calidad, ética y humana. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos y que sigan disfrutando de estos maravillosos libros, resultado del esfuerzo colectivo de nuestros docentes. Nada más por hoy, que tengan una excelente mañana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magíster Mónica Espinosa. Y de esta manera recordamos nada más que un libro es una semilla que cuando se planta en una mente curiosa de un estudiante puede dar frutos de conocimiento y progreso. Agradecemos a todos su puntual asistencia y ser parte de este gran evento. Que tengan un buen día y recordarles que este año estamos festejando los 25 años de nuestra querida institución. Muchas gracias. Un buen día.